Hoy te damos gracias, proclamamos a Cristo, el Señor de este ministerio radial, de nuestras vidas, de cada uno de los oyentes, y que estamos en señorío, en gobierno, en orden. Gracias porque en Cristo tenemos sabiduría. Ábrenos cada día el entendimiento, renuévanos en nuestra mente, en nuestro espíritu, para comprender tus verdades, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con un tema que nosotros empezamos un tiempo atrás. De una manera muy práctica, quiero hacer como un panorama sencillo para las personas que tal vez nos escuchan por primera vez. El tema que estamos desarrollando lo hemos titulado El ministerio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, es un misterio. Es un ministerio, aparte de ser un misterio, pero estamos trabajando con la palabra ministerio. Esos textos los encontramos en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, y Hechos capítulo 6, verso 4, donde nos habla del ministerio de la palabra de Dios. El ministerio de la palabra de Dios es el ministerio de Dios. Dios todo lo que hizo, todo lo que determinó, lo plasmó en su palabra, las Sagradas Escrituras. Por eso hablábamos de que todo lo que Dios hizo con su pueblo, con los hombres y mujeres que Dios llamó, fue destaparles su palabra, fue enseñarles a través de su palabra. Dios estableció de que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Lo que Dios quiere revelarnos de su corazón, de sus planes y de sus propósitos, están en su palabra. Lo que hablemos o escuchemos fuera de la palabra de Dios, pues sencillamente Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10 dice pues que es anatema, es separado de Dios. Y Primera de Corintios 4, 6 dice que no pensemos más de lo que está escrito. Ese es el ministerio de Dios. Hablamos que el ministerio de la palabra es el ministerio de Jesucristo. Jesucristo, desde que inició su ministerio terrenal hasta que lo terminó, fue enseñando la palabra, las escrituras. También hablábamos de que el ministerio de la palabra de Dios es el ministerio del Espíritu Santo, que todo lo que ha hecho el Espíritu Santo, aparte de darnos dones, que Él nos quiere llevar más allá, y es empezar a revelar y a destapar toda la verdad de Dios, toda la verdad de Cristo, toda la verdad de los misterios de Dios que están en Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, aparte de los dones. Parte de este tema en el mes de diciembre lo estaremos tocando. Más allá, nos quiere llevar el mismo Espíritu del Señor, el mismo Espíritu Santo nos quiere llevar más allá, un poquito más allá en las Escrituras. Y en este tema, en este punto de que es el ministerio del Espíritu Santo, tomábamos un texto y un solo símbolo de muchos que hay en las Escrituras para estudiar la palabra de Dios. Y está en Ezequiel capítulo 47, desde el verso 1 en adelante, y ese texto habla de las aguas salutíferas, las aguas que traen sanidad, las aguas que son saludables, puras, limpias. Tomábamos, como dice Hebreos 9:9, ese símbolo, porque Hebreos 9:9 habla del símbolo, o como dice Hebreos capítulo 10, verso 1, tomamos esa sombra del templo donde fluían estas aguas salutíferas. No voy a leer el texto, por eso lo estamos dando, estoy dando un repaso de temas que ya vimos, como para entrar en el de hoy, para tener más claridad en el tema de hoy. Entonces las Sagradas Escrituras hablaban que de este templo salían aguas, pero salían aguas por escala, por nivel, de una manera progresiva. Entonces veíamos ahí 4 niveles o 4 escalas o 4 tiempos. Lo primero que veíamos era los tobillos, lo segundo las rodillas, lo tercero los lomos, la cintura, y lo cuarto todo el cuerpo. Recordábamos en este texto que las aguas son símbolo del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero que también no se nos podía olvidar que también las aguas son símbolo de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Entonces estamos estudiando el símbolo de las aguas, enfocándolos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios.
Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo reveló la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que ilumina la palabra de Dios. Entonces estábamos tomando este símbolo y veíamos esos 4 niveles en Lucas capítulo 24, verso 44 al 46, donde el Señor Jesucristo habló también de 4 niveles, de 4 escalas. Primero habló de la ley, entonces ahí habla de los tobillos, que fue lo primero en que empezó a caminar el pueblo de Israel. Después habla de los salmos, habla de las rodillas, de la adoración, la humillación, el sacrificio. Lo tercero, el Señor dice ahí, habla de los profetas, que son los lomos, la cintura que simboliza a los profetas. Y también cuando habla el Señor Jesucristo que Él es el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. O sea, Cristo es la realidad espiritual y el río donde quiere que todo nuestro ser se sumerja y pueda estar lleno de Él y disfrutar de esa llenura. Quedábamos allí y para hoy vamos a estar estudiando en ese mismo tema, el mismo símbolo del agua. El tema que vamos a estudiar hoy es el poder del agua viva de la palabra de Dios. El poder. Vamos a mirar el poder que tiene tomando el símbolo del agua, el agua de vida que es la palabra de Dios. Vamos a mirar ese poder transformador. Para ello se requiere de tiempo, y yo espero en el día de hoy avanzar y el próximo miércoles. Pero yo voy a hablar las 8 verdades que vamos a estar trabajando, las voy a nombrar hasta donde nos alcance el tiempo de hoy. Yo creo que hoy vamos a trabajar en una sola, porque es la más importante, pero la voy a nombrar las 8 verdades del poder del agua viva de la palabra de Dios. Y lo primero es que el agua viva de la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo. Cristo es la realidad de las aguas salutíferas, las aguas saludables, las aguas puras, las aguas limpias. Cristo es la realidad. Cristo es el agua de vida. Eso lo vamos a estar estudiando hoy. La segunda verdad es que el agua viva de la palabra de Dios es gratis. No tiene costo, no tiene precio y es en abundancia. A todos los sedientos, dice Isaías 51:1, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad vino y leche. Vamos a estar estudiando ese punto. Lo tercero que vamos a ver es que el agua viva de la palabra de Dios trae un verdadero cambio, un verdadero nuevo nacimiento, un verdadero nuevo estilo de vida, hablando de verdades, no quedarnos en medias verdades, sino en verdades. Lo cuarto es que el poder del agua viva de la palabra de Dios, aparte de que transforma, nos sacia, nos llena. Vamos a encontrarnos con textos bíblicos cuando el Señor dice, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. La palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro interior, es tan poderosa que ya estamos saciados, ya estamos llenos. No tendrá hambre ni sed jamás. Eso lo vamos a mirar, que el poder del agua viva de la palabra de Dios sustenta todas las cosas, que Dios lo sustenta todo por la palabra de su poder. Lo quinto que estaremos mirando es que el agua de la palabra de Dios lava nuestras vidas, las purifica, las santifica. Por ejemplo, textos como Juan 15:3, que el Señor dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, el Señor Jesucristo, a medida que le iba predicando a sus apóstoles, la palabra les iba limpiando su mente, le iba limpiando su alma, su corazón. Lo sexto que vamos a estar trabajando, aunque yo miro es el tiempo, es que el agua de la palabra de Dios me afirma, me fundamenta. Textos como el Salmo 1:3, donde dice que estará junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Eso lo vamos a estar mirando.
Lo séptimo es que el agua de la palabra, el agua viva de la palabra de Dios nos pastorea. O sea, tenemos las promesas y la palabra de Dios, aparte de ser nuestro sustento, está pastoreándonos. La palabra de Dios, hay momentos donde pues necesitamos nosotros de una manera personal e individual ser pastoreados por el Espíritu y por las Escrituras. Y octavo, el agua viva de la palabra de Dios me sana en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, una sanidad integral. El Salmo 107, versículo 20 dice, les envió su palabra y los sanó. La palabra trae sanidad. Vamos a estar trabajando hoy en el punto número 1, en el tema el poder del agua viva de la palabra de Dios. Vamos a mirar unos textos en el Antiguo Testamento. Yo quiero empezar con un texto que está en el profeta Amós, capítulo 8, verso 11 y verso 12, mostrando una realidad a través de las Sagradas Escrituras, y es una profecía de hace 3000 años, pero que está vigente en nuestras vidas, que podemos mirarla no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, de estas verdades, y de verdad la necesidad que Dios nos muestra a nosotros como sus hijos y como iglesia. Dice las Sagradas Escrituras en Amós capítulo 8, verso 11 y 12, dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice hambre no de pan, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dios mismo iba a enviar esa hambre y esa sed por oír la palabra de Dios. Pero dice Amós 8:12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. O sea, Dios nos dice aquí dos verdades. La primera es que Él mismo iba a enviar hambre y sed. Hambre de oír y sed de oír la palabra de Dios. Y la segunda verdad que Dios nos muestra es que iba a estar escasa la palabra de Dios. Iba a estar escasa. Vamos a mirar ahí mismo en el Antiguo Testamento, sin tocar primer libro de Samuel capítulo 3, verso 1 al 11, que la palabra habla claramente de que en la época del profeta Elí también escaseaba la palabra de Dios. Entonces diría uno, no, pero eso fue allá en esa época, en el Antiguo Testamento, sino que no me quiero salir del tema de hoy para destapar hoy la verdad, el misterio de que el agua de la palabra de Dios es Cristo. No me quiero salir, pero yo puedo dar citas, textos bíblicos, donde 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días, en los postreros tiempos, dice, muchos seguirán fábulas y apartarán el oído de la verdad a muchos. Entonces ahí habla de que iba a haber escasez de la palabra de Dios. Voy a leer otros textos y uno de ellos es Zacarías capítulo 9, verso 8 al 12. Aquí vemos en el mismo pueblo de Israel en aquella época una necesidad de ser saciados con el agua viva de la palabra de Dios. Sin citar Jeremías 2:13, porque son textos que no tengo tiempo para leerlos, pero la audiencia, yo sé que nos ha llamado gente que ama la palabra de Dios, ama al Señor, que desea estudiar y que es bereana, como dice Hechos 17:11, que va y escudriña y estudia la palabra a ver si estas verdades son así. El otro texto es Jeremías 2:13, que habla que el pueblo de Israel cavó cisternas rotas que no retienen agua, o sea, del agua de la palabra de Dios. Israel se fue en pos de ídolos, de métodos, de estrategias humanas de su religiosidad, y el agua de la palabra de Dios les llegaba y así mismo salía. Vamos a leer Zacarías capítulo 9, verso 8 al 12. Dice las Sagradas Escrituras, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos.
Verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, la profecía de Cristo. ¿Cómo iba a venir el rey? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Increíble el perfil de Jesucristo, humilde, un perfil humilde. Él no tenía un perfil bajo, porque él no era un mendigo, como le dijeron los dos caminantes a Emaús, mendigo. Le dijeron al Señor, los dos discípulos que estuvieron cerca de él tanto tiempo, no le reconocieron en resurrección, y le dijeron, usted es el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, al mismo Cristo resucitado. No, él no tiene un perfil bajo, no era un mendigo, pero tampoco tenía un perfil, pues, súper, pasándose de la humildad, de la sencillez. Tampoco se creía, no, con humildad vino, dice la escritura, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Verso 10 dice las escrituras, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, el señorío de Cristo en toda la tierra, desde el río hasta los fines de la tierra. Verso 11 de Zacarías capítulo 9. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Este es el tiempo de sacar gente que esté presa en cisternas, cisternas rotas, cisternas secas, donde no hay agua. Esto me hace recordar cuando Dios sacó a José de la cisterna que estaba seca. Si José está en esa cisterna 15 días, pues se muere de sed, sencillamente. Si José está en esa cisterna un mes, pues se muere de sed. Pero Dios lo sacó de allí y Dios lo siguió llevando en su propósito a José. ¿Cuántos José hoy en día? Yo creo que yo soy un José que necesito que Dios me saque de la cisterna seca porque tengo sed, porque estoy sediento de la palabra. Cuando habla, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, el agua es símbolo de Cristo, el agua es símbolo de la palabra, el agua es sinónimo de vida. Y Dios nos saca, y mire, Zacarías 9:12, el fruto de salir de la cisterna, de la esclavitud, de estar preso en una cisterna seca. Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza es Cristo, oh prisioneros de esperanza. Un prisionero de esperanza es aquel que cree que ya no va a poder cambiar, que ya no va a poder salir de esa situación, que es imposible, que no va a poder superar aquel trauma, aquel problema, aquella dificultad, tal vez aquel error, tal vez aquel problema o aquel pecado, o aquella falla o aquel error. Eso es ser prisionero de la esperanza. Cuando dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. La esperanza no está en el norte, ni en el sur, ni en el exterior. Nuestra esperanza está adentro de nosotros, que es Cristo. Por eso Zacarías 9:11 nos dice, es tiempo de salir de la cisterna que no tiene agua e ir a la fortaleza que es Cristo y dejar de ser un preso sin esperanza. Sigue diciendo Zacarías 9:12, hoy, el eterno presente de Dios. Ese es el hoy de Dios, todos los días. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones 3:22. Ese es el hoy de Dios. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El doble. Cristo es esa agua viva, esa agua que está saliendo del trono de Dios, del templo de Dios, esas aguas salutíferas, esas aguas saludables, esas aguas mansas que necesitamos nosotros recibir. Él es el agua de vida. Con estos dos textos del Antiguo Testamento vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy. El primer punto es el agua de la palabra, el agua viva de la palabra de Dios es Cristo, es Cristo. Vamos a mirarlo en Primera de Juan capítulo 5, versículo 6 y del versículo 6 al versículo 8.
Cristo es el agua viva de la palabra de Dios. Él es esa palabra que tanto necesitamos oír para ser saciados. Dice las Sagradas Escrituras en Primera de Juan capítulo 5, verso 6 al verso 8, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. O sea, ese es el testimonio del Espíritu, de Cristo. Ahora vamos a mirar otro texto bíblico que es la confirmación de este, que es bien poderoso. Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Cuando dice la Escritura que Cristo vino mediante agua, está diciendo que el Señor Jesucristo vino mediante la palabra, o Él vino por medio de la palabra. Voy a citar los textos, pero ahora los voy a leer. Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Juan capítulo 6, verso 63. Y Juan capítulo 19, verso 34. Solamente citando 3 primeros textos en el libro de Juan. Porque es que esto es lo que vio Juan. Es más, quise empezar por Primera de Juan capítulo 5, verso 6, para mostrar por las Escrituras lo que dice el Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Dejemos este texto allí y vamos a leer Juan capítulo 19, verso 34 y 35. Vamos a leerlo. Y vamos a relacionar estos dos textos bíblicos porque aquí fue donde Juan tuvo la revelación de la venida de Cristo. Él vino mediante agua, es el agua de la palabra. Y el agua de la palabra nunca puede estar separada de la obra del Espíritu. Porque el Espíritu es la palabra y la palabra es el Espíritu. Porque el Espíritu es Cristo, Cristo es el Espíritu. Ahorita lo vamos a mirar en Primera de Juan 5, 6 al 8. Y estos tres son uno. Porque Dios mismo es la palabra. El Logos que se ha hecho rema. Es la palabra escrita que se revela cada día. Dice Juan capítulo 19, verso 34. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, cuando su costado fue traspasado por uno de los soldados, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, verso 35. Y el que lo vio da testimonio. O sea, ¿quién estaba allí? El que lo vio. O sea, ¿quién vio que cuando al Señor Jesucristo, estando en la cruz, le abrieron el costado y le salió agua y le salió sangre? Más adelante, si Dios nos da la oportunidad, podemos dar unas enseñanzas prácticas de hermenéutica bíblica, de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, entregando unas herramientas muy sencillas, muy prácticas, pero muy poderosas y muy profundas. Voy a decir una esta mañana y se llama contexto literario. Contexto literario. El contexto literario son los versículos anteriores y posteriores al texto que estoy leyendo. Por ejemplo, yo estoy leyendo Juan 19:34. Entonces Juan 19:34 dice: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces yo estoy leyendo este versículo bíblico. El contexto literario lee los versículos posteriores. Entonces el que sigue, el 35. Entonces el 35 dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad
para que vosotros también creáis. Entonces ahí hay un testigo. Ahí hay alguien que vio que al Señor Jesucristo le salió agua y sangre por un costado, alguien. ¿Cómo se llama ese alguien? Contexto literario, ya leímos el versículo posterior, ahora leamos los anteriores. Vamos a leer Juan, los que tienen conmigo la cita bíblica, capítulo 19, verso 26. Juan, capítulo 19, verso 26 y verso 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, ahí ya nos arroja luz. ¿Cuál era el discípulo que él amaba? Pues Juan, el que se recostaba en su pecho. Aquel Juan que era violento y agresivo, que en una ocasión quiso tirarle una bomba a los samaritanos, violento discípulo, pero que estando recostado en el pecho de Jesucristo, se volvió un hombre. Juan es el hombre conforme al corazón de Dios en el Nuevo Testamento. Por eso uno lee primera de Juan, segunda de Juan, tercera, van hijitos, hijitos, Dios es amor, el amor, el amor, el amor. Pero era un tipo violento y agresivo. Ese es el poder de arrecostarse en el corazón de Dios. Arrecostarse en el pecho de Cristo era quedar metido en el corazón del mismo Dios. Este Juan, a quien él amaba. Dice Juan 19:26 que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa, porque ya José había muerto. Entonces, miramos las escrituras, Juan vio el costado traspasado del Señor Jesucristo y vio que salió de él agua y sangre. No quiero pasar por alto una verdad en Juan 19:28 y en Juan 19:30. Juan 19:28 dice la escritura, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, el Señor tuvo sed. Esto a mí me da una revelación muy poderosa. Cristo se llevó la sed, porque es que Él nos sacia. Cristo le quitó la sed a la mujer samaritana. La mujer estaba sedienta de Dios. Cristo le quitó la sed a Nicodemo. Nicodemo estaba muy sediento de Dios. Y Nicodemo había leído la Biblia 50 años. Y Nicodemo había predicado la Biblia 50 años, pero estaba sediento de Dios. Porque es que Cristo es la realidad. Cristo es el sustento. Cristo, porque es que Nicodemo tenía el símbolo, tenía la sombra, como leíamos ahora en Hebreos 9:9 al 11 o Hebreos 10:1. Pero llegó el Señor Jesucristo y poderoso porque lo sació. En el versículo 30 de Juan 19 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Se da cuenta? Él se llevó la sed. He acabado la obra, telestai en el griego. He acabado la obra. Él se llevó la sed. Yo estoy completamente seguro que un cristiano con Cristo no tendrá sed jamás, no andará sediento y necesitará estrategia, método religiosidad, sino más bien cada día mira el sustento de la palabra de Dios en su vida. No hace sino disfrutarla. Volviendo entonces a primera de Juan capítulo 5 verso 6, estamos hablando de que el agua de la palabra de Dios, el agua viva de la palabra de Dios es Cristo. Primera de Juan 5, 6 dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Cuando el apóstol Juan habla de que Cristo vino mediante agua, está hablando mediante el Espíritu y mediante la palabra. Sabemos que el Señor fue engendrado por el Espíritu en el vientre de María y por la palabra. Por la palabra, Él fue engendrado por una palabra, el Espíritu ejecutó esa palabra. Podríamos mirar algunos símbolos de la palabra de Dios y uno de ellos era la semilla. Cuando dice que la simiente de Abraham era una semilla que había dentro de Abraham, era Cristo por la palabra. Eran los versículos bíblicos que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Siguiendo con 1 Juan 5, 6, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando la palabra de Dios habla que Cristo vino mediante agua, dice que vino mediante el Espíritu y la palabra, y cuando dice que vino mediante sangre, está hablando mediante vida natural, o sea, carne. Sangre es la carne, y el agua es el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Y mediante sangre está hablando de la parte ya de cuerpo, y eso es lo que vamos a mirar en algunos textos bíblicos.
Primera de Juan capítulo 5 verso 6, la parte final dice, porque el Espíritu es la verdad. Dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad de que Cristo vino mediante agua y mediante sangre. Juan capítulo 5 verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Padre, Dios, el Verbo que es Cristo, la palabra viva, la palabra fresca, esa palabra verdadera, esa palabra eficaz, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando yo les decía ahora y los asociaba Dios, que Cristo, que el Espíritu, que la palabra, es que son lo mismo, es un solo Dios al que servimos, que se nos manifestó Padre, Hijo, Espíritu Santo, por la palabra, por las Sagradas Escrituras. Es que la palabra revelada, la palabra, Juan 6:63, porque no alcanzo a leerlo, dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra es espiritual. Es que hay que traer el espíritu de lo escrito, del libro que a veces tenemos, la Biblia, de lo natural que tenemos el papel, es traer el espíritu. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice que la palabra de Dios vive para siempre. O sea que ese espíritu, cielo y tierra pasarán, dice el 25 de Primera de Pedro 1, pero sus palabras nunca pasarán. Ese Primera de Juan 5:7 habla del Padre, habla de Cristo, habla de la palabra que es el verbo, en el griego logos, y habla del Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Qué quiere decir que tres dan testimonio en la tierra? El Espíritu. Quiere decir que es el Espíritu del Señor, como dice 1 Juan 5:6, es el que nos revela que Cristo vino por medio del Espíritu de la palabra y vino en carne, y esos tres concuerdan, Cristo vino en carne. Entonces vamos a mirarlo en Juan capítulo 1, verso 1, podríamos leer solo unos textos hasta el verso 3, y yo invito a la audiencia que pueda leerlo hasta el capítulo, versículo 14, versículo 17, el primer capítulo de Juan. Dice las Sagradas Escrituras, Juan 1:1, en el principio era el verbo, el logos en el griego, y el verbo era con Dios, o sea, el logos, la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Dios mismo, la palabra es Cristo mismo. Por eso cuán importante es que como hijos de Dios recuperemos el temor, la reverencia a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Isaías 66:2, Dios ama el que tiembla a su palabra. Primera de Corintios 2:3, Pablo decía, vengo con temor y con temblor, porque Dios es la palabra. Entonces, si yo tuerzo la palabra, estoy torciendo al mismo Dios. Por eso cuán importante es uno ser formado por el Espíritu, aparte de los dones, también en la palabra, Dice 1 de Juan capítulo 1, verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí empieza a hablar de toda la verdad de la palabra de Dios. Mirando estos textos y el punto de hoy, que el agua viva de la palabra de Dios es Cristo, yo tengo otros textos para mirar que yo creo que tenemos tiempo, y uno de ellos, yo diría el cumbre, el macro, el extraordinario, está en Primera de Timoteo 3:16. Eso es una verdad extraordinaria. Ese sería otro tema a tratar en otra ocasión. Vamos a leer el texto y ahí nos damos cuenta de qué se trata este tema. Este tema es bien poderoso, ya que pues yo voy a leer otro texto, o más bien lo voy a citar, o lo leo así breve, que es Tito capítulo 1, verso 1. Ahora voy a 1 Timoteo 3:16. Tito capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea que toda la verdad de Dios se conoce según la piedad. La piedad. ¿Cuán importante es conocer la verdad de la piedad? Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, estamos en el punto número 1 del tema el poder del agua viva de la palabra de Dios, y el punto número 1 es que el agua de la palabra de Dios es Cristo mismo, esa agua de vida es Cristo mismo, ya no como símbolo, ya no como sombra, sino como una realidad. Por eso Juan capítulo 7, versos 37 y 38 decía, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice del exterior, de su interior. El que tiene a Cristo y el Espíritu tiene la palabra, tiene el agua de vida, tiene abundancia de palabra, abundancia de revelación, de su interior, no del exterior, de su interior. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, o sea, nadie puede discutir este misterio y esta verdad. 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. O sea, estamos hablando de un misterio grande. Juan 19:34, del costado del Señor salió agua y sangre. Eso fue para manifestarle y revelarle a Juan que el Señor Jesucristo había venido mediante agua, mediante sangre. Y eso que ahí me quedó en otras verdades para otros temas, como por ejemplo, ¿de dónde salió la mujer? En el diseño original de Dios, en Génesis capítulo 2, pues dice que de un costado del hombre, Dios sacó a Eva y se la presentó al varón. Las Sagradas Escrituras dice en el libro de Cantares, y en Efesios capítulo 5, verso 22 al 32, que el hombre y la mujer son símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento era Dios Israel y en el Nuevo Testamento es Cristo la iglesia. La mujer representa la iglesia de Cristo y el varón representa a Cristo. Entonces, si yo leo Juan 19:34 y dice que del costado del Señor Jesucristo le salió agua y sangre, del costado, ¿de dónde sacó la iglesia de Cristo? ¿Dónde nace la iglesia de Cristo? Es allí en su costado. Cuando Él muere y resucita, ya la iglesia empieza a ser un cuerpo espiritual, espiritual, espiritual. Por eso a Pablo se le revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo en Colosenses 3, 10 y 11, en Efesios capítulo 1, verso 21 al 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es el cuerpo espiritual de Cristo, conformado por hombres y mujeres que, aunque están en lo natural, digámoslo así, pero que están conectados con Él en su espíritu. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de ahí saca la iglesia, y eso es una verdad muy poderosa. Ese es el misterio de la piedad. De eso es lo que está diciendo ahí la Escritura. Vamos a leer el texto y confirmamos pues esta verdad de Juan 19:34. Dice 1 Timoteo 3:16, voy a leer todo el texto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es algo grande. Dios fue manifestado en carne, manifestado en carne. O sea, estamos hablando que el Señor Jesucristo vino mediante agua, el Espíritu, la palabra, y mediante sangre, carne, justificado en el Espíritu. Su justificación fue en el Espíritu. Estamos hablando de que Él vino mediante el Espíritu y la palabra. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, ese es el misterio de la piedad. Voy a tomar otros textos que son bien poderosos acerca de la manifestación de Cristo con el agua viva de la palabra de Dios y también con la sangre que tiene que ver con la carne. Vamos a mirarlo y son textos muy conocidos, pero que ya entrando en el orden a uno se le destapan y uno dice, bueno, estas verdades de verdad cuando dice Lucas 1, 1 al 4, uno las pone en orden, las puede aprender de una manera más sencilla. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Bueno, solamente a leer el 7 porque yo creo que es muy conocido este texto. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, hablando de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Él vino mediante agua, la palabra, y mediante sangre en una naturaleza humana, en la cual participó con nosotros. Leamos Hebreos 2:14.
participó con nosotros 33 años y medio de esta naturaleza, Pero, pero yo diría por las Escrituras y por el Espíritu de Cristo que está en nosotros, sus hijos, sus ministros, que en el origen de las cosas, la palabra era Dios, o sea, la palabra es Espíritu. Y Dios permite que sea plasmada como literatura, que sea escrita, para hablarnos en un lenguaje humano a través de muchos símbolos, de muchas sombras, de muchas figuras, de muchas teofanías, teodios, fanías, manifestaciones. Pero necesitamos que la palabra de Dios vuelva otra vez a su estado original, que vuelva a ser espíritu, que vuelva a ser vida en nosotros, que vuelva a ser esa palabra eficaz, esa palabra transformadora. Es que la palabra de Dios debe transformarme. Eso es uno de los poderes curativos del agua viva de la palabra de Dios, de las aguas salutíferas de la palabra de Dios. Yo voy en Hebreos 2:14, pero quisiera compartirles algo que me ha compartido una mujer que conocí hace poco y he empezado a amarla, apreciarla y a ser muy ministrado por ella. Y estuvimos viendo unas enseñanzas sobre el Mar Muerto. Sobre el Mar Muerto sabemos que pues, parte del Mar Muerto está en Israel y es un mar que no tiene ni entrada ni salida. Es un mar pues salado como todos los mares, y este mar, todas las cosas ahí pues sobre este mar las personas flotan, no se hunden, en fin. Veíamos una enseñanza del Mar Muerto, que cada año el Mar Muerto se va secando un metro. Pero veíamos, o sea, en esta enseñanza unos bolaines como unas fuentes de aguas internas que están saliendo al lado del Mar Muerto, y son aguas dulces. Y este hombre, hablando en esta enseñanza, tomaba también el texto literal de Ezequiel 47, de las aguas salutíferas, Yo voy a dejar un momento ahí Hebreos 2:14, y le voy a confirmar lo que le estoy diciendo con un texto bíblico. Yo me puse a estudiar la palabra de Dios de ese punto, en ese tema. Ezequiel 14, 8 y 9. Tomándolo desde lo natural, lo literal, lo espiritual, y extrayendo la enseñanza. Dice Zacarías capítulo 14, verso 8 y verso 9. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿De dónde salió el rey? ¿De dónde salió el agua viva, que es Cristo? Pues de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el occidental, en verano y en invierno. O sea, está hablando que Cristo es el agua de vida para todo el mundo y en todo tiempo. Pero yo me sorprendo y le digo: Dios, ¿pero por qué hay sed? ¿Por qué hay sed? Pues es sencillo, porque andamos con odres rotos, porque tal vez estamos en una cisterna, presos, sin agua, o tal vez andamos sin identidad. ¿Y cómo eso de andar sin identidad? Bueno, no lo voy a leer, pero lo invito a que en Génesis 21 usted estudie a Agar. Agar se estaba muriendo de sed y tenía al lado de ella una fuente de agua viva. El hijo de Agar se estaba muriendo de sed y tenía al lado de ella una fuente de agua viva. Dios tuvo que abrirle los ojos porque estaba cegada, sin identidad. Y yo me gozo al ver estos textos bíblicos y saber que Dios, hay agua para un pueblo sediento. Yo cómo me voy a morir de sed espiritual teniendo una fuente inagotable. Si la riqueza más grande que tú tienes en tu casa son las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Lo demás, dijo el apóstol Pablo, es estiércol. Bueno, es basura, sino que las versiones modernas dice es estiércol. Filipenses 3:4-11. Si lo más poderoso, cielo y tierra pasarán. Si es que 2 Corintios 4 y 2 Corintios 5 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que se ve es pasajero, y lo que no se ve es eterno. Quiere decir que lo espiritual es más verdadero que lo natural, porque lo natural se va a acabar. Eso se queda aquí, y ese es el desespero de la gente, esa es la angustia de la gente por lo natural.
Mateo 6, 24 al 33, dejen el afán y la ansiedad, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta agua de vida, dice Zacarías 14, 8, que será para todo el mundo y será en todo tiempo. Oriente, Occidente, está hablando de todo el mundo, los orientales y los occidentales que somos nosotros, esto es para todo el mundo, esta agua. Habacuc 2:14 dice que Dios iba a cubrir, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Mi oración hoy es, Señor, que la gloria tuya que está en la faz, 1 Corintios 4:6, en la revelación de Cristo, que cubra esta tierra que está sedienta de oír la palabra de Dios. Dice Zacarías 14:9, y el Señor será rey sobre toda la tierra, cuando saldría esta agua. En aquel día, dice el Señor, en aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. ¿Cuál nombre será? ¿Cuál? Filipenses 2:5 al 11. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque así lo quiso el Padre. Yo voy a ir cerrando con Hebreos 2:14, Hebreos 2:14 y Hebreos 10:5. Para finalizar el punto número 1, que el agua viva de la palabra de Dios es Cristo, Cristo, Cristo. Quiero darte otros textos más, y es Juan capítulo 4, verso 13 al 15. Juan capítulo 4, verso 13 al 15. Donde el Señor Jesucristo le dice a la samaritana, el que bebiere esta agua no volverá a tener sed jamás. El que bebe de la palabra viva, eficaz de Dios, no. Pero si uno bebe religión, tradición de hombre, métodos de hombre, estrategia de hombre, pues sigue sediento. Pero si tú bebes de la palabra de Dios, no tendrás sed jamás. Jamás es nunca, porque Cristo lo sacia. Oye, si es que el que tiene a Cristo tiene la fuente adentro, y ya le quiebran ese cántaro. Juan capítulo 6, verso 35, dice el Señor que el que coma su carne y su sangre, o sea, su palabra, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, no tendrá hambre jamás, jamás, porque Cristo es más que suficiente. Y Juan 7, 37 al 39 dice, el que cree en mí, porque esto hay que creerlo, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente come a Cristo y bebe a Cristo y no tendrá sed jamás. Pero si uno bebe filosofías, humanismo, Colosenses 2:8 dice que no nos dejemos engañar de filosofía, huecas sutilezas, tradiciones, porque seguiré sediento. Pero si me lleno de la palabra, Hebreos 2:14 dice las Sagradas Escrituras hablando de que Cristo vino en carne. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, hablando de nosotros los hijos de Dios, Él también participó de lo mismo, Cristo participó de lo mismo, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios le hizo un gol al diablo bárbaro, se le metió en carne, en el carpintero, y lo venció, y mató la muerte en la cruz. Hebreos 10:5, y terminamos dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Hebreos capítulo 10, verso 5, dice las Sagradas Escrituras para que finalicemos el tema de hoy. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿cómo entró Dios al mundo, al nuestro, a lo natural? Sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, el Señor no quiso eso. El Señor se cansó de esos sacrificios, ofrendas falsas del pueblo de Israel, porque era con otras intenciones. Dice, mas me preparaste cuerpo.